En el barrio, en el pueblo, en las calles, en la universidad. En Radio Fénix presentamos Pateando el Tablero, todos los domingos a las 13 horas. Si confías en la ley, no, si consientes la opresión. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda entrega del programa Pateando el Tablero, la audición del Partido de los Trabajadores. La audición pasada está en un pequeño comunicado. La audición pasada la colgamos en nuestro canal de YouTube del Partido de los Trabajadores. Acá pueden acceder también a través de nuestra página, en nuestra página del Partido de los Trabajadores y nuestra página en Facebook. Bueno, estoy en compañía de Nicolás Pisoni. Buenas tardes, Nicolás. Buenas, Martín, ¿cómo andás? Vamos a... Y bueno, estoy yo, Rafael Fernández. Sí, ¿cómo estás, Rafa? Buenas tardes. ¿Todo bien? Pensé que ibas a presentar a Rafa antes y yo después te iba a meter el comunicado. Tengo acá un comunicado de los trabajadores del campo, de los peones rurales, que dice lo siguiente. Ante el registro de 2 accidentes fatales con pérdidas de vida de los trabajadores Daniel González, 22 años, establecimiento del Chajá, Paso de los Mellizos, departamento de Río Negro, ahogado mientras rescataba ovinos de la creciente. Y en estas últimas horas, el fallecimiento de Gilmar Luis Lima, 52 años, por caída de rayo mientras recorría el predio El Mojón, paraje Chihuahua, Cerro Largo. Ambos asalariados rurales de ganadería desempeñando tareas en sus lugares de trabajo bajo alertas meteorológicas vigentes con exposición a altos riesgos para la vida. Expresamos: 1. Ante estas situaciones con trabajadores cumpliendo directivas a la intemperie, alertas meteorológicas vigentes con alta exposición a los riesgos para la vida, sostenemos el derecho de los trabajadores de no desempeñar tales tareas durante la vigencia de condiciones de clima extremos y cuestionamos la costumbre naturalizada en esta rama de actividad a dar directivas de dichas tareas durante la vigencia de las mismas. 2. Hacemos énfasis en el cumplimiento de controles por parte de Inspección General del Trabajo en cuanto a la prevención y toma de recaudos por parte de las empresas rurales, del desarrollo de tareas a cielo abierto antes de que las condiciones meteorológicas reinantes sean extremas, escenarios frecuentes en un contexto de variabilidad climática, a riesgo de implicancias de responsabilidad penal empresarial en torno al deslinde de responsabilidades. Con advertencia meteorológica no se sale al campo. Este es el comunicado de la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines. Me parece importante compartirlo porque yo creo que esto es un disparate, ¿no? Morirse por rescatar ovinos de una creciente y partir al medio con un rayo. Es criminal. No les importa. Revela las condiciones de trabajo en el campo, ¿no? Después de 15 años de llamado progresismo, realmente las condiciones siguen siendo medievales y obviamente vale más la vida de una vaca o una oveja que la de un peón. Estos son muchas veces los patrones del campo, los estancieros que después dicen que no les da, que siempre se quejan que no les dan las ganancias, ¿no? Sí, que tiene un nuevo auto ahora el 23, que tiene un nuevo auto 23 que podemos comentar después, ¿sí? En Durazno otra vez. Pero realmente es la barbarie este tipo de situación. Y se suma a otras cosas que ya vienen pasando hace poquito, ¿no? El peón rural que reclamó por las 8 horas de trabajo y... Sí, le dieron latigazos y las condiciones de la forestación, la cantidad de sectores rurales que... El sindicato que le quemaron la carpa. Es brutal. Totalmente. El nivel Las condiciones de sindicalización en el interior son muy complicadas. El nivel de represión a los sindicatos y a los trabajadores es enorme. Con la complicidad del Ministerio de Trabajo en muchos casos, donde en el interior eso es muy fuerte y es muy visible. Sí, adentro de las estancias no rige la democracia. Es la dictadura patronal descarnada, como en general adentro de las fábricas, ¿no? Solo que en las fábricas a veces es más fácil por el número organizar a los trabajadores. La concentración de trabajadores que tenés en las fábricas, que evidentemente sí no la tenés en el caso del campo. Yo quería hacer un comentario antes de arrancar con los temas que tenemos hoy. El viernes estuvimos en una actividad de inauguración de APMU, del Sindicato de los Trabajadores de la Médica Uruguaya, donde instalaron un espacio para la formación sindical y para actividades culturales realmente muy interesante. Y bueno, donde en principio se plantea que eso esté también al servicio de
compañeros, de otros sindicatos, de otros trabajadores, nos pareció realmente muy bueno como un elemento para difundir de alguna manera las posiciones, las ideas clasistas. Y allí hubo, por ejemplo, una película que se proyectó que se llama Recursos Humanos, una película francesa muy buena que también recomendamos verla. Lo otro que tenemos hoy para anunciar es que este martes a las 11 horas, martes 22 a las 11 horas, en Galicia y Avenida del Libertador, se está convocando una concentración por los compañeros que se hacen llamar por el costado de la vía, que son organizaciones vecinales y de compañeros que se están moviendo en contra del tren de UPM. Y bueno, dicen UPM y su tren no nos van a atropellar, tenemos derechos y lo defenderemos. ¿Dinama es del Estado o es de UPM?, se pregunta. Bueno, allí está la Dinama y se quiere concentrar entonces a la población, se invita a todos, a los vecinos y por supuesto a las personas que rechazan la instalación del UPM2 ahí sobre la zona del Río Negro y todo este tren que también en otro programa vamos a traer compañeros de este movimiento. Entonces es este martes a la hora 11 en Galicia y Avenida Libertador. Perfecto, Rafa. La audiencia puede comunicarse con nosotros, enviar mensajes, preguntas, opiniones a través del teléfono 094 47 58 77. Bueno, un poco el tema que tenemos pensado para tratar hoy, como disparador, al menos para empezar a discutir, es un tema que atañe y compromete muy de cerca la economía cotidiana de las familias trabajadoras, que es el aumento de las tarifas públicas y el aumento del boleto. Como todos los años, este año el gobierno comienza con un anuncio de un aumento en las tarifas públicas y un aumento del precio del boleto que ya llegó a 38 pesos en el caso del boleto urbano en Montevideo. Y el problema del debate de las tarifas es fundamental para los trabajadores, porque una parte muy importante de los salarios de los trabajadores se va en pagar las tarifas públicas y en pagar el transporte público. En un sueldo mínimo de 15.000 pesos, que es el sueldo que ha decretado el gobierno del Frente Amplio para el inicio de este año, solo en la factura de UTE se va casi el 10% de un sueldo mínimo solo en pagar UTE. Si a esto le sumamos OCE, le sumamos ANTER, le sumamos los impuestos de puerta, estamos hablando de alrededor de una cuarta parte del salario de un trabajador con un salario mínimo que se está yendo pura y exclusivamente en pagar servicios que son esenciales que el Estado debería garantizar a las familias trabajadoras. A esto le sumamos el boleto, que es algo que es ineludible ir en transporte al trabajo, es ineludible ir en transporte a estudiar, y los alquileres, en el caso de las familias trabajadoras, de la juventud, que tiene que acceder a una vivienda a través del pago de alquileres, que en gran medida rondan lo que es un salario mínimo. Los alquileres están entre 10.000 y 15.000 pesos de base, que es más o menos lo que podemos ganar los jóvenes que accedemos a nuestros primeros empleos. En ese sentido estamos hablando de un peso muy importante que tiene sobre la economía de los trabajadores el problema de las tarifas y el problema de los boletos. Entonces acá hay una cuestión central que es por qué siguen subiendo las tarifas. Esto es algo que es fundamental que discutamos, esto es algo que se ha instalado en el debate político, pero que en general está instalado tanto del Frente Amplio como de la oposición de derecha, con un ángulo que para nosotros evade el problema central. Porque el problema de las tarifas no es simplemente comparativo, no se termina la discusión comparando estos aumentos con los de Macri, comparando estos aumentos con la de la década del 90. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué los trabajadores tenemos que destinar una parte tan importante de nuestros sueldos a pagar servicios públicos que el Estado debería garantizar como elementales, que son derechos que tendrían que ser considerados como derechos humanos elementales: agua, luz, vivienda, transporte. Entonces, en primer lugar, acá hay un objetivo que es claramente recaudatorio. El Estado quiere tapar agujeros del déficit fiscal, que esto es algo que le exigen las consultoras de riesgo, le exige el FMI, en fin, el capital financiero, para poder mantener la bicicleta financiera, es decir, poder seguir endeudándose a tasas bajas, para lo cual le exigen bajar el déficit fiscal. Para eso, en gran medida, suben las tarifas. Pero hay otro problema, que es el problema de que, además de tapar ese déficit fiscal, tienen que pagar la deuda. Esta deuda externa, que es una sangría fenomenal del presupuesto del Estado, que se va a los bolsillos de los banqueros directamente, y que es una enfermedad crónica para nuestro país y su soberanía, en el sentido en que cuanto más se paga, la deuda más crece. En los últimos 3 gobiernos la deuda se triplicó, a pesar de que se ha pagado de forma sistemática, sacando el presupuesto de educación, de salud, de vivienda.
El otro problema central de por qué suben las tarifas es que hay una política que beneficia a los grandes empresarios a través de una política muy importante de subsidios y exoneraciones fiscales. Y estas exoneraciones, estos subsidios que van a defender las ganancias de las empresas, son las que terminan pagando las familias trabajadoras, pagando más en nuestras tarifas para que las empresas paguen menos o directamente no paguen. Y el ejemplo de UTE en este sentido creo que es muy ilustrativo. Porque las empresas están pagando la energía eléctrica a la mitad de lo que la pagan las familias trabajadoras. Y al mismo tiempo, en la estructura de costos, es decir, relación entre ingreso y egreso, básicamente, en las familias trabajadoras el peso es 10 veces mayor que para las empresas. Entonces estamos hablando de que es una estructura tarifaria que es sumamente injusta y opresiva para las familias trabajadoras. Porque además en el caso de UTE, las familias trabajadoras con este aumento de tarifas están pagando los enormes negociados de la generación de energía privada. En particular de los molinos eólicos, los parques eólicos que fueron presentados, maquillados con la idea de un cambio de matriz energética, y por debajo de eso se desarrolló un enorme negocio de privatización a través del cual UTE le garantiza a estas empresas 20 años de ganancias sostenidas garantizadas por el Estado y por los bolsillos de los trabajadores a través de las tarifas. Entonces se paga mucho para garantizar que las grandes empresas paguen poca energía eléctrica y para que los generadores privados de energía sigan lucrando con esta política. Y con este sentido, una cuestión que me parece fundamental relacionada con esto es el problema de quién banca, quién financia el Estado. Porque no es solo el caso de las tarifas públicas, todo el peso del Estado termina recayendo sobre las familias trabajadoras. Un dato muy claro es que el 70% de la recaudación estatal, alrededor del 70%, son impuestos que pagan las familias trabajadoras. Impuestos al salario, impuestos al consumo, siendo el IVA y el IRPF los principales. IRPF en la categoría al trabajo son los impuestos principales de lo que recauda el Estado, es decir, lo que consumen las familias trabajadoras, y el impuesto a los trabajadores que ganan un poquito más que esos 400.000 trabajadores que están en los 20.000 pesos. Todo esto se debe a que el gobierno exonera de impuestos al gran capital y le garantiza enormes subsidios. El caso de las zonas francas es muy claro. Acá hay una política muy clara donde se han desarrollado, donde van las multinacionales, el ejemplo más extremo. El FA ha desarrollado y extendido una política de zonas francas, de renuncia fiscal. Y acá el caso de UPM, como el que nombraba Rafa, es muy claro en este sentido. Simplemente para tirar un dato para que se entienda de qué cifra estamos hablando, la renuncia fiscal del Estado en los últimos 3 años equivale a un 6,35% del PBI. Lo que pide la educación, digamos. Sí, hay un dato más que no lo tengo, pero lo recuerdo de cuando estábamos analizando el presupuesto en la lucha educativa en la FENAPE. El primer quintil de la población, cuando se ordena en 5 quintiles de la población, de los más pobres a los más ricos, el primer quintil de la población se tenía que endeudar para poder consumir. Esto quiere decir que la población más pobre tiene que endeudarse para poder consumir, o sea, paga IVA, paga impuestos por encima de sus posibilidades, mientras que los quintiles más altos ahorran, o sea, no les hace mella el impuesto al consumo. Pero además está el tema de que hay miles de empresas que había 3.200 que se le aplicaba la ley de inversiones, o se le aplicaba a otras, además de esas 3.200 también se le aplica o la ley de mecenazgo o la ley de zona franca, y son exoneradas del impuesto al consumo también. O sea, todo lo que necesitan para la producción, ellos no pagan el impuesto, ni el IVA ni el IMESI. El IMESI, bueno, en algunos casos sí. Pero es eso, los trabajadores nunca zafan de pagar un impuesto. El IRPF, el categoría 2, que es el nuestro, nosotros no zafamos nunca. Sin embargo, las empresas tienen un montón recién hablábamos con el Rafa afuera, las empresas tienen un montón de formas de disfrazar lo que venden y lo que no, lo que gastan en sus actividades productivas o comerciales, y los trabajadores no zafamos nunca. Y lo peor es que yo creo que se habla muy poco de esto, o sea, se hace ver muy poco que en realidad toda la carga del Estado
la termina pagando la clase obrera y los trabajadores, mientras que es muy minoritario lo que pagan los sectores que se han enriquecido. Había otro dato que decía esta gente de Un Solo Uruguay, ¿no? que ahora está reclamando y que patea, y que apenas patea ya le otorgan más privilegios todavía. De los aportes a las cuentas del Estado, ¿tá? Ellos, que son los que más se han enriquecido con todo lo que son el aumento de los precios de los commodities, todo lo que fue el auge de los commodities, de las materias primas que nosotros portamos, que los beneficia a ellos directamente, y con eso se enriquecieron. Ellos pagan el 8% nomás, aportan a las cuentas del Estado. Y el resto, lo que decías vos, el 70 y pico por ciento es todo viene por parte de los trabajadores. O sea, hay un sistema que yo lo veo, me viene la imagen de como la estructura piramidal de la sociedad, yo la veo al revés a veces, que es como un embudo, donde si nosotros nos ponemos arriba, las riquezas nuestras salen de los bolsillos y del trabajo, y van a parar siempre a los mismos lugares, porque parte de nuestro salario nosotros lo consumimos en estos impuestos, en otras tarifas, y también en comprar las cosas para subsistir, que se las compramos siempre a los capitalistas, digamos. Sí, creo que hay otro elemento que es el tema de seguridad social, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esto también, donde las patronales, muchas de ellas están exoneradas. Bueno, el caso que tú conoces, Nicolás, bien, de la educación privada, 69. Pero más allá de eso, que el artículo 69 de la Constitución establece la exoneración de todo tipo de impuestos para la educación privada. En general, las empresas que pagan un 7,5% de aporte patronal, cuando antes pagaban el 12%, y en otro periodo llegaron a pagar el 15%. O sea, se ha ido bajando progresivamente, se aumentó el aporte obrero, y entonces entre el aporte obrero, que es lo que pesa fundamentalmente en el financiamiento del BPS, y el IVA que se vuelca desde rentas generales, o sea, la recaudación del IVA hacia el sostenimiento del BPS mismo, finalmente las patronales pagan cada vez menos de lo que es el salario diferido del trabajador, que es su jubilación, o de otras prestaciones que tiene el BPS, como el seguro paro mismo, y otros derechos, como licencias por enfermedad, donde finalmente son los propios trabajadores con sus salarios los que financian estas prestaciones que deberían ser garantizadas por las patronales. Eso realmente forma parte también de una transferencia del bolsillo del trabajador a las empresas. Y en relación a lo que decía Martín sobre el tema tarifas, también hay que decir lo siguiente, es decir, cuando baja el precio del petróleo, el gobierno no baja el combustible, es decir, que está recaudando no solo por el aumento de la tarifa, sino por lo que no la ha bajado, que debería haberla bajado. Cuando pusieron los parques eólicos, dijeron que la tarifa de la UTI iba a bajar un 20%, la tarifa no ha bajado, la siguen subiendo año a año. Por lo tanto, hay una recaudación, por un lado impositiva, porque es muy grande los impuestos que tienen estas empresas públicas, tanto el tema del combustible como la energía tienen impuestos que van directamente a la caja del Estado, y por otro lado está lo que aportan estas empresas de sus ganancias, que surge de la sobredimensionamiento de estas tarifas que están fijadas artificialmente. Por lo tanto, evidentemente se traduce en un costo sobre las familias trabajadoras. Como decía Martín, el sindicato AUTE ha venido denunciando sistemáticamente, aporta mucho más, o paga mucho más de su bolsillo las familias que las grandes empresas. Yo me voy a poner calefón acá, porque me está matando la cuenta de UTE. Quería agregar que el gobierno del Frente Amplio, en cuanto a esto de los subsidios, los beneficios de la gran capital, ha profundizado, ¿no? Porque antes se pagaba 30% de tasa de ganancia de IRAE, y el Frente lo que hizo, en vez de sobrecargar más al capital, bajó la tasa a 25%. También aumentó el tema de la exoneración en la ley de mecenazgo, es 82,5% cuando se efectúan las llamadas donaciones especiales, que en realidad eso estaría bueno explicarlo. O sea, cuando por ejemplo el devoto hace esas, por poner un ejemplo, ¿no? El devoto te hace a Niños con Ala una donación para que, un servicio para niños con problemas de esto o de aquello, ¿no? Hay un montón de fundaciones en ese sentido. Entonces, tal empresa dona, pero en realidad
esa donación la hacen en base a que a vos te piden cuando pasás por la caja, por ejemplo. Y Sí, después no, a ellos los exoneran. O sea, ellos están ganando con la solidaridad. Están ganando dinero con la solidaridad. El dinero que vuelcan a los llamados liceos públicos de gestión privada, al jubilar, Claro. y a otros, es que el dinero en realidad lo vuelcan las empresas directamente a esos lugares, pero después los descuentan de sus declaraciones de impuestos. Por lo tanto, Exacto. en realidad lo está poniendo el Estado y no lo está poniendo la empresa, que igual se llena la boca diciendo lo que aporta para que los niños pobres vayan a un liceo de tal o cual condiciones. Entonces, en definitiva, es Que además otra forma de evadir tiene toda una impuestos. cuestión Totalmente. también de que ellos Algo que eligen en tendría esos que- liceos a los gurises que van. Además, Y de ahí sacan a lo mejor de la clase trabajadora, la gente pobre en el barrio de Casaballe, los gurises que les va mejor son los que después van a esos liceos. Ellos los reclutan directamente por ahí y de ahí van directamente al mundo. Totalmente. No, y que Los mejores salen para el mundo empresarial, digamos. que Los mejores de la todo- clase obrera ya se los llevan directamente. todo este tipo de servicios, de prestaciones, de asistencias, deberían ser garantizadas por el Estado. Sí, y claro. no operar, o sea, en la medida en que el Estado no los garantiza, terminan operando en este mecanismo que sirve para que las empresas evadan, digamos, carga impositiva. Entonces, con esto que vos decías de la evolución del IRA y de los impuestos al patrimonio, de los impuestos a la propiedad, en el peso del Estado, en los últimos años lo que hay es una evolución que marca la disminución de los impuestos a la propiedad, a los impuestos al capital, en definitiva, y una concentración de la recaudación en el IRPF. Ahí en el 2017, después de ese aumento que hubo, del cambio de categorías en el año anterior, el IRPF al trabajo aumentó en su recaudación un 28%. Exacto. Mientras el resto disminuyeron. El IRAE disminuyó, el impuesto. Entonces, hay una tendencia, por lo contrario de lo que se decía, de que pague más el que tiene más, están pagando cada vez más los trabajadores y cada vez menos Los que tienen más. están pagando los que tienen más, que son los empresarios, son los propietarios de las empresas, son los banqueros, los que están exonerados en general. Entonces, otra cosa que quería hacer hincapié es que la oposición de derecha defiende el mismo esquema. Exacto. Entonces, acá no podemos simplemente poner las baterías contra el Frente Amplio y permitir que se hagan discursos preelectorales o ya directamente electorales en torno al aumento de las tarifas, cuando el esquema que se defiende es exactamente el mismo. Todos defienden, ninguno cuestiona que los trabajadores sean los que soportan el peso del Estado. Esto que estamos denunciando desde acá no está en discusión en el escenario político electoral. Digamos, nadie discute eliminar los impuestos al salario. El Partido de los Trabajadores plantea que los impuestos al salario deben ser eliminados. Los trabajadores no tenemos por qué pagar impuestos por nuestro trabajo y deben ser sustituidos por impuestos al gran capital, por impuestos a los que realmente tienen la plata, y deberían, en el sentido, el Estado debería operar una transferencia al revés. En lugar de sacarnos a nosotros de los bolsillos para pagar la deuda externa, para subsidiar a UPM, debería sacar la UPM a los banqueros, a los empresarios, para garantizar la educación pública, para garantizar la salud pública. Entonces, acá hay un problema de orientación del Estado para quién está gobernando y para quienes quieren gobernar, los blancos, los colorados, el sector del Partido Independiente, Valenti, etcétera, van todos a una política en la que ninguno cuestiona, y esto también vale para el Partido Comunista, para el PVP, para los críticos del Frente Amplio, que en el Congreso, Sí. que estuvieron discutiendo la cuestión de los impuestos, en ningún momento se planteó eliminar el impuesto al salario. Se planteó una pequeña modificación en lo que pagan los empresarios, que finalmente, con la idea de defender la unidad y el consenso, se bajaron mucho en esto. Entonces no hay nadie en este momento defendiendo una perspectiva integral para cambiar digamos, quién paga el peso de la recaudación estatal. Sí. yo creo que hay un tema que justamente en este contexto la oposición de derecha en realidad va a un planteo de aún más bajar el peso de la financiación del Estado por parte de las empresas, ¿no? Es decir, esto que se convoca en Durazno ahora de vuelta esta semana. El año pasado el eje fue justamente bajarle los impuestos a los sectores del agro, que como dijo Nico, aportan apenas el 8% del financiamiento público, y por lo tanto no pagan prácticamente nada en relación a sus ingresos. Y en relación a lo que el Estado mismo le aporta al agro, ¿no? Es decir, por todas las vías que sea, desde hacer un camino rural en adelante, todo se financia por el Estado y no lo financian los que lo van a usar. Luego se quejan de todo esto.
Entonces yo creo que acá hay que colocar, bueno, la idea de que el pequeño productor, pequeño propietario de tierras, en realidad están llevando a rastras de un movimiento que es a favor de los grandes estancieros. Nosotros el año pasado colocamos la idea que no estamos ni con el gobierno ni con los estancieros, sino con un planteamiento de los trabajadores, de los trabajadores de la ciudad y del campo, para luchar juntos para una transformación social también, porque el problema es que no se trata solamente, como plantean los sectores de izquierda, llamados de izquierda, de Frente Amplio, que dicen, bueno, le pongo más impuestos a este o a aquel. Se trata de transformar la sociedad. Es decir, el problema de que no muera un peón por un rayo, o que no se ahogue un peón en una cañada porque subió el agua y estaba rescatando una oveja, tiene que ver con la estructura de la sociedad, donde la tierra está en manos de los grandes capitales, está en manos de latifundistas y cada vez más de multinacionales, y así como eso las grandes empresas nacionales, es decir, los frigoríficos están en manos privadas, y en general el conjunto de la industria está cada vez más no solo en manos extranjeras, incluso asociada a la burguesía llamada nacional, en forma cada vez más minúscula y cada vez más subordinada al gran capital. Por ello el problema también tiene que ver con no solo la discusión de los impuestos, de los ingresos del Estado y de todo esto, sino de un planteamiento, en primer lugar, de lucha por un salario mínimo que cubra la canasta familiar, que permita a los trabajadores puedan subsistir, pero esto en la perspectiva de la lucha por el poder para la clase obrera, por un gobierno de trabajadores, porque se necesita una transformación social de conjunto, una reorganización de la sociedad para eliminar lo que es este proceso de acaparamiento de los recursos naturales y de acumulación de capitales a costa de la pobreza de la población, que eso es lo que tenemos cada vez en forma más clara, y se viene una ofensiva con los gobiernos Bolsonaro, los gobiernos de ese tipo, claramente de ataque al movimiento obrero, que va a requerir una respuesta conjunto de la clase obrera. En ese sentido, creo que la discusión que queremos abrir como partidos trabajadores en esta etapa es hacer asambleas de trabajadores para ir a un proceso de discusión, tanto en el plano de la lucha de clases, la lucha cotidiana, la lucha por todas las reivindicaciones de los trabajadores, como en el plano electoral también, que haya una alternativa obrera independiente, un polo obrero y socialista, le hemos planteado de esta manera, porque realmente la izquierda en Uruguay en general, incluso algunos que están fuera del Frente Amplio, se colocan siempre en la línea de la subordinación a fracciones capitalistas. Esto es un poco, me parece, lo que el PT coloca como necesidad de superar. Basta de las alianzas con supuestos burgueses progresistas, coloquemos un polo obrero y socialista como alternativa frente a esta hecatombe que se plantea a nivel planetario, tanto en las cuestiones medioambientales, que lo podemos tratar otro día, como sobre todo en la cuestión de que para que las empresas sigan ganando hay que resignar cada vez más derechos de los trabajadores, que es lo que se nos plantea por parte de todos los capitalistas y el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el aumento de la edad de retiro y la rebaja de la jubilación inicial es el gran debate que se abre para la campaña electoral. Todos van a intentar eludir pronunciarse sobre esto. El Partido Trabajador tendrá que colocar en la campaña electoral la exigencia de que todos se pronuncien públicamente lo que van a hacer con las jubilaciones, porque ya lo dijo Astori, tenemos que el primer año producir esto, porque después cuando se acerca a las elecciones ningún gobierno se anima a meterse con las jubilaciones. Bueno, vamos a fondo con también una campaña en defensa de que no aumente la edad de retiro, en defensa de las conquistas de los trabajadores, y en esto también será un eje de la campaña. Estamos un poco en hora. Ya estamos casi en hora. A mí sí, me habían quedado algunas. Continuando lo que decía Rafa, no hay que volver como izquierda a repetir los mismos errores, las mismas estrategias que nos llevan otra vez, o presiento que nos llevan otra vez a los mismos lugares. O sea, si nosotros, en el afán de crecer rápidamente, hacemos alianzas con gente que es de derecha, o apoyamos estancieros, estamos repitiendo otra vez el mismo camino, y no vamos, me parece, a construir esa transformación social que desde un principio siempre la gente izquierda es lo que planteaba. O sea, nos vamos a desvirtuar nuevamente porque vamos a terminar defendiendo intereses del pequeño burgués. Bueno, nos vamos. Bueno, tomen el próximo domingo a las 13 horas. Con esta cárcel de cristal, a la que llaman democracia, que no. Si te parece, en el barrio, en el pueblo, en las calles, en la universidad. Así
Así pasó Pateando el Tablero. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 horas aquí en CX40 Radio Fénix. La ley, no, no, no.